a platicar de los diferentes tipos de paletas de los curricanes o de los señuelos duros. Yo sé que es súper difícil aprenderse todos los nombres, aprender a identificarlos solamente de vista. Yo sé que es difícil saberse los nombres de cada uno, es complicado. Ya les había yo subido anteriormente un video hablando de señuelos duros, por si quieren buscarlo y ver más específicamente a qué profundidad o para qué características es cada uno de los curricanes. Bueno, ese video les puede ayudar muchísimo. En este vamos a hablar única y exclusivamente de sus paletas. ¿Por qué es importante esto? Porque si no los identificas perfectamente bien, viendo la paleta te puedes dar una idea del uso que le puedes dar a este señuelo duro o, como todos les llamamos, curricanes. Obviamente, cada paleta va a influir en el desempeño de nuestro señuelo. Precisamente por eso están diseñadas de diferentes formas, de diferentes largos, de diferentes grosores. Incluso se colocan en diferentes posiciones con diferente inclinación. Estos tipos o estas formas que les voy a dar no son las únicas que existen en el mercado. Ya sabemos que los diseñadores están todo el tiempo creando cosas nuevas, haciéndoles pruebas a cada curricán que ya existe o diseñando cosas nuevas, modificando cosas nuevas. Y bueno, esto es como una guía global de lo que ya existe en el mercado y que, bueno, como ya sabemos, puede irse sumando cada año, cada mes. También hay que considerar que existen muchísimos pescadores que están diseñando señuelos duros y que están haciendo pruebas, por lo que nos podemos topar en el mercado con cosas bastante exóticas, como en el video del jueves pasado que les mostré, señuelos raros, señuelos con diseños extraños que están completamente fuera de lo común. Y bueno, vamos a empezar con la típica paleta, que es redondita. Les voy a poner una fotografía por aquí. Es la típica paletita redondita que ya conocemos, que se utiliza en la mayoría de los paletones. Esta paletita, bueno, es redonda por los lados, va en la parte de enfrente de nuestro curricán y lo que les mencionaba de la longitud. La longitud de la paleta nos va a marcar la profundidad a la que se va a sumergir ese señuelo. Entre más larga sea la paleta, más profundidad va a tener ese señuelo debido a la resistencia del agua. Estas paletitas, al no tener ningún borde, sino ser redonditas en todo su lado lateral, va a tener un movimiento errático, pero un tanto constante, a menos que nosotros con nuestra caña hagamos algunos jalones o algo por el estilo. Nos podemos encontrar paletones de diferentes profundidades con este mismo tipo de paleta, aunque de diferentes longitudes. Con este tipo de paleta, cuando son más largas, es más difícil que nuestro curricán se atore al ir nadando, porque las tercias vienen en la parte de atrás. Obviamente puede llegar a pasar. Todos sabemos que quién sabe cómo los curricanes encuentran el único palito, malla o rafia que existe para atorarse. Sin embargo, muchas veces topa con un tronco, es lo que nosotros sentimos. Al dejar de recobrar, muchas veces el señuelo va a flotar hacia atrás y cuando lo empecemos a trabajar otra vez va a esquivar el obstáculo. Entonces, bueno, este tipo de paletita se utiliza precisamente para curricanes. Ya sabemos, bueno, ya lo mencionamos, entre más larga, más profundidad, entre más cortita, menos profundidad, pero es un movimiento errático, pero llamémoslo un poquito más constante. Otro tipo de paleta muy común, que es muy parecida a la redonda, es la ovalada, que obviamente, como lo dice su nombre, tiene una forma ovalada. Es menos redondita que la anterior y que también se utiliza muchísimo en paletones. Este tipo de paletitas nos da un nado similar al anterior, aunque bueno, vamos a pensar siempre en la forma de las paletas y la resistencia que van a hacer con el agua. Esta puede que tenga un movimiento un poco, bueno, como ya lo mencioné, parecido al anterior, pero puede ser un poquito menos bailadito, llamémoslo así, que el anterior debido a su forma, que es como podemos decir un poquito más hidrodinámica, que va a ejercer una resistencia al agua, pero va a ser como más parejita y va a hacer que el curricán nade pues como de manera un poquitito más recta, aunque obviamente al tener la paleta y al ir ejerciendo la fuerza contra el agua pues va a tener el nado. Pero bueno, ya tenemos la redondita y ya tenemos la ovalada, que pueden llegar a ser similares para los paletones. De aquí nos saltamos a las paletitas cuadradas. Estas paletitas son prácticamente un rectangulito. Muchos de los curricanes que las utilizan, bueno, reciben de ahí su nombre de square bill, de paletita cuadrada. Esta paleta es difícil encontrarla muy alargada, porque estos curricanes normalmente están diseñados para trabajarse a media agua. No encontramos curricanes de paleta cuadrada de mucha profundidad.
¿Qué hace esta paletita? Pues imaginen su forma, al ser completamente cuadrada nos va a hacer muchísima resistencia en el agua y va a generar una vibración mucho más intensa, y muchas veces viene acompañado de un curricán, de un cuerpo de curricán que tiene balines o najas o lo que sea para generar mucha vibración. De aquí saltamos a unas paletitas que no son a lo mejor tan comunes o que no estaríamos tan familiarizados con ellas, pero son las paletitas tipo cóncavas. No estoy hablando de los poppers que están ya diseñados con la punta cóncava, no, estoy hablando de paletas que sobresalen del cuerpo del curricán y que están cóncavas, que tienen su huequito. Obviamente al verlos ya sabemos que se trata de paletitas diseñadas para señuelos de superficie que van a ejercer una resistencia al agua en la superficie, generando burbuja y generando sonido. Hay muchos poppers en el mercado, hay muchos poppers con diferentes diseños. Hay poppers que tienen la parte cóncava de su frente con una inclinación más hacia abajo, otros lo tienen más profundo, otros tienen como una puntita en la parte de arriba, pero estas son específicamente paletitas que se ponen en los curricanes y que están adicionales al cuerpo de nuestro señuelo. Existen otro tipo de paletitas que no son completamente cuadradas, sino que tienen como una forma de diamante y tienen un trabajo, un desempeño similar a lo que vendría siendo el square bill, aunque con un poquito de menos resistencia. Hay que tener en cuenta que el ángulo de la paletita en el curricán sí va a hacer una diferencia en el trabajo del mismo. La mayoría de los señuelos suspending, o los que se quedan suspendidos a media agua, tienen, si se fijan, una paletita corta. Normalmente viene cuadradita o redondeada nada más de los lados y viene en ángulo. ¿Para qué? Para que cuando jales el curricán haga esto y luego se detenga, se enderece, se quede en su posición y luego otra vez. Y así. Esa es la razón por la cual esa paletita tiene ese ángulo y es corta. También existen paletas que son más gruesas y paletitas que son más delgadas. Si tenemos una paleta con un material mucho más grueso, puede ser que nuestro señuelo tenga muchísima más estabilidad que una paleta más delgada. Obviamente mayor resistencia a los golpes, incluso a que se pueda llegar a desprender del señuelo a la hora de la pelea con la lobina. Por eso es importante tener en cuenta también esos pequeños detalles a la hora de adquirir nuestros señuelos. Como podrán ver, no existen como tantísimos tipos de paletas diferentes en el mercado. Las más básicas son, como ya les mencioné, la redonda, la ovalada, la cuadradita, las cóncavas o las que tienen forma de diamante. Lo que sí tenemos que tener en mente es lo que ya les mencioné, que tenemos que recordar siempre: entre más larga la paleta, mayor profundidad de nuestro señuelo. Entre más esquinas o bordes tenga, pues vamos a tener mayor resistencia al agua, por lo tanto un desempeño de nuestro señuelo un tanto más errático, y el ángulo de la paleta así como el grosor también marcan una diferencia. Muchas veces podemos llegar a ver un curricán que es muy parecido al otro y pensamos que el trabajo es igual cuando la paleta está en un diferente ángulo. Eso tenemos que tener en mente, que puede llegar a trabajar de manera diferente. Sin embargo, bueno, ya sabemos, las paletas cortitas y en ángulo pueden llegar a ser para señuelos de media agua. Las paletas largas, redondas y ovaladas pueden llegar a ser para curricanes de mucha profundidad. Espero no haberlos enredado mucho y espero que esta información les sea de mucha utilidad a la hora de adquirir sus señuelos. De todas maneras, si tienen alguna duda o algo que quieran compartir, ya saben que aquí abajito están los comentarios, yo los voy a estar leyendo. Y pues nada, nos vemos en el agua. Bye.